Hola, ¿qué tal? Continuando con la parte de tablas, vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces vamos a abrir TextMaker, abrimos TextMaker y vamos a continuar agregando una sección. Lo último que agregamos fue color. Ahora lo que queremos es agregar información en múltiples columnas. Por ejemplo, si en la parte derecha, en la tabla 6, queremos que la palabra lunes ya no solo abarque una columna, sino que abarque, por ejemplo, las 4 columnas, ¿sí? Entonces ya queremos modificar la información para que abarque varias columnas a la vez. Entonces voy a agregar una sección. Déjame ver. Ok. Voy a agregar una subsección llamada múltiples columnas. Ok. Y también para poder utilizar el comando que nos va a ayudar a agregar información en múltiples columnas, requerimos un paquete. En este caso lo vamos a agregar. Sería el paquete llamado array o array. Entonces lo agregamos, el puro paquete array. Ok. Una vez que lo agregamos, aquí voy a utilizar o voy a crear una tabla en base a lo anterior. Por ejemplo, aquí voy a copiarlo y lo voy a pegar. Y por ejemplo, no quiero que tenga color, en este caso, la palabra lunes. Lo voy a quitar para que sea un poco más sencillo. Aquí quitamos esto y esto. Ok. Y también quitar el color de una fila. Lo voy a compilar. Ok. Entonces tenemos únicamente la subsección llamada múltiples columnas y tenemos esto. Entonces lo que quiero es que la palabra lunes ya no solo abarque una sola celda, sino que abarque, por ejemplo, eh, las 4 columnas o las 4 celdas. Entonces para ello requerimos el uso del comando llamado multicolumn. Okay. Este nos permitiría agregar o expandir, en este caso, alguna palabra en múltiples celdas o en múltiples columnas. Por ejemplo, quiero que la palabra lunes esté, por ejemplo, o abarque 4 columnas. Entonces voy a agregarle aquí entre llaves la cantidad de columnas que quiero que abarque, que en este caso son 4. Y voy a agregarle el formato. Por ejemplo, quiero que esa palabra esté centrada o a la izquierda o a la derecha. Entonces, la C es para centrar, la L para la izquierda y la R para la derecha. Ok, entonces como esto ya abarcaría 4 columnas, esta palabra lunes, ya no hace falta entonces lo demás, lo de la palabra martes, miércoles y jueves. Entonces lo puedo borrar, porque esto ya me está indicando que va a abarcar 4 columnas. Entonces esto lo voy a compilar para ver qué sucede. Ok. Y me está diciendo que la palabra lunes está abarcando 4 columnas, pero no me está colocando cierta información, la está separando. De hecho, aquí lo que me faltó es encerrar entre llaves la palabra. Por eso me está marcando únicamente una sola letra y lo demás lo está colocando aparte. Entonces, compilamos y ya me aparece en este caso la palabra lunes que corresponde a las 4 columnas. Sí, de hecho, podríamos agregar más información. Eh, por ejemplo, día lunes. Y esa información se va a alinear con respecto a las 4 columnas. Y abarca toda esa posición, ese lugar. Ok. Aquí me hacen falta las líneas verticales en la parte inicial y la parte final. Entonces aquí donde tenemos el formato, la C, también podemos agregarle las líneas verticales.
y lo compilamos y ya se completaría. Ok. Entonces aquí únicamente sería la parte de lunes. Bien. Voy a agregar otro ejemplo, algo similar, que sería la tabla número 8. Y aquí le voy a agregar más días, por ejemplo. Le agregaré los días de lunes a viernes o lunes, martes y miércoles. Ok, miércoles y jueves. Porque tenemos el formato de 4 columnas. Por eso le agrego los 4 días. Entonces serían 4 columnas. Y ahora, en vez de que la palabra sea lunes aquí, quiero que me diga, por ejemplo, días de la semana. Días de la semana. Y esa palabra abarcará 4 columnas. Ok, entonces voy a compilar. Ah, sí. Me marca un error. Vamos a ver por qué. Ok, ok. Aquí son 4 columnas. Y aquí son 1, 2, 3, 4. Aquí no lo separé con nada. O sea, no coloqué una doble diagonal separando la información. Vamos a ver. Compilamos. Y ya está. Entonces me coloca las 4 columnas, pero la primera diciendo los días de la semana, de lunes a jueves en este caso. Algo también interesante es que podemos nosotros modificar el color. Este que fue aquí con los colores básicos, por ejemplo, el amarillo, el verde, el rojo y el azul, incluso el gris, podemos colocarlo directamente. Pero también existe mucha o una variedad de colores. Por ejemplo, el comando que utilizamos para color fue el comando o el paquete Xcolor. Y este paquete podemos nosotros ver su documentación. Si entramos aquí a la página llamada Zetan, ¿sí? Podemos buscar cualquier paquete de látex y nos dirá la documentación. Por ejemplo, voy a entrar aquí para ver la documentación de ese paquete y me voy a ir a la parte que dice eh, nombres de color, o los colores por su nombre, y voy a buscar la parte donde agregamos el paquete que es Xcolor. Nosotros agregamos X11 names. ¿Se fijan aquí? Entonces me voy a buscar la parte que nos diga X11 names. Sería aquí. Opción X11 names. Ok. Entonces tenemos esta variedad de colores para poder agregárselas. Si únicamente colocamos el nombre de algún color que está aquí, podemos nosotros utilizarlo. Por ejemplo, voy a utilizar el color Royal Blue 1. Voy a copiarlo. Y voy a hacer que la fila que tenemos aquí con ese color, voy a cambiarle color por ese que aparecía en la página llamado Royal Blue 1 y lo compilamos para ver si se visualiza. Ok, entonces tenemos que este nombre sí fue correcto y nos permite colocar el color que corresponde a este de aquí. Entonces tenemos aquí una amplia variedad de combinaciones de color, ya no solo los básicos. Ok, entonces ya podemos nosotros jugar con esos colores. Bien. Entonces voy a agregar otro ejemplo basándome en esto y lo voy a modificar. Le voy a agregar, por ejemplo, al inicio, en vez de que diga días de la semana, le voy a agregar también una fila, por ejemplo, que diga el mes, por ejemplo, enero. Y ese mes quiero que abarque 3 columnas. 3. Entonces aquí quiero que abarque 3 columnas. Enero. Nada más. Pero como en total son 4,
las que están definidas, por ejemplo, vamos a ver qué hace si hago esto. Ok. Entonces me coloca el mes de enero, uno vacío, una columna o una celda vacía, porque en total debe ser 4 y nada más estamos usando 3. Entonces aquí podemos utilizar esta como una celda vacía. ¿Ok? Y además quiero que la rellene con una línea, con un H-line. Ajá. Y si compilamos, vamos a ver qué hace. Ok. Entonces ya está rellenando la información. Me coloca el mes en 3 columnas. Días de la semana, lo está colocando en este caso en 4 columnas. ¿Sí? Y lo demás quedó igual. Nada más modifiqué la cantidad de columnas para el mes y los días. ¿Sí? Incluso también aquí puedo colocar, combinar, por ejemplo, que donde dice días de la semana, me aparezca de un color. Por ejemplo, quiero que sea un color. Vamos a ver. Quiero que sea el color red 3, por ejemplo. Que sea aquí red 3. Ok. Entonces me aparece días de la semana, ya con un color para toda esa fila y modificando la cantidad de columnas para esta palabra. Entonces aquí voy a hacer otro ejemplo, igual con múltiples columnas. Le voy a cambiar el mes para febrero. Febrero. Voy a cambiar el color. Por ejemplo. mm, 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 Por ejemplo, este de aquí. ¿Ok? Y además voy a agregarle. Voy a compilarlo primero para ver cómo se ve. Ok. Dar febrero. Voy a agregarle otra fila al final. Una fila más. Pero que me aparezca la palabra resultado. O sea, que aparezca la palabra resultado y que abarque las 4 columnas. Porque entonces voy a utilizar el comando multicolumn, ¿sí? Para que abarque 4 columnas. Ok. Y que nos aparezca la palabra resultado. Bien. Resultado. Y vamos a ver qué más. Compilamos. Aparece el mes de febrero, días de la semana, de lunes a jueves, con información y la última como resultado. Bien, entonces así podemos jugar con la información. Incluso aquí pudimos haber colocado, por ejemplo, 2 columnas, aquí con resultado, y en la otra, bueno, en las 2 faltantes, pudimos haber también escrito algo de información o como resultado 2, por ejemplo, ¿sí? Para completar las 4 columnas. Aquí una sería como resultado 1 y resultado 2, haciendo uso de 2 columnas para cada palabra. Bien, ya tenemos el uso de color y de múltiples columnas. Bien, entonces también podemos agregar información la cual tenga cierta cantidad de texto en un párrafo, por ejemplo. Aquí voy a agregar una sección, subsección, tablas con párrafos. Bien, por ejemplo, voy a colocar una tabla para colocar cierta información, que sería aquí, cuando tabla, y esto de aquí. Aquí queremos nada más 2 columnas.
Por ejemplo, estas dos. Quiero que estén centradas. Ok. Y la primera, lo que hará sería mostrarme la información para el comando y la descripción de lo que hace. Descripción. Okay. Y la segunda, el comando que vamos a utilizar, que sería el comando llamado, voy a poner aquí P, entre símbolos de peso. Quiero que me muestre el símbolo de la llave. Y el símbolo también de la llave. Ok. Y aquí voy a separar la información para indicar que esto nos va a crear una columna con un ancho fijo y el contenido de esta celda se compone de un párrafo ordinario sin sangría inicial. Nada más requiere información. Entonces, déjenme ver si está bien esto escrito. A ver. Símbolo de peso. Ok. Así que falta la llave izquierda. Bien. Compilamos. Y lo que hace es mostrarme la información, pero no me muestra la información completa. Digamos que lo que estuve escribiendo en esta parte, ¿sí?, no se está mostrando de forma completa. Únicamente se muestra una parte y lo demás se sale de la página. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando para que nos permita fijar una longitud para alguna celda y poder escribir información, pero con dicha longitud. Por eso aquí coloqué el comando P y entre llaves la parte o el ancho que queremos que esté, en este caso, la celda, con esa información. Entonces sería una forma de escribir información en un párrafo y la otra sería con el siguiente comando. Y voy a separar esta información y voy a escribir también esto de aquí, pero usando el comando M y también el ancho, y nos va a crear una columna igual con un ancho fijo, pero el contenido estaría, le voy a poner el contenido de esa celda, aparece verticalmente centrado. Con respecto a las columnas que tenga a un lado o a las columnas vecinas. Ok. Entonces, para poder utilizarlo, en vez de que esté aquí la C, por ejemplo, en la columna que tenemos la información o el párrafo, vamos a colocar ahí, por ejemplo, el comando P y entre llaves la longitud que queremos que tenga. Por ejemplo, 6 centímetros o 7 centímetros. Por ejemplo, 7 centímetros. Compilamos y veamos qué sucede. Entonces, aquí ya se muestra la información completa, ¿sí? Por ejemplo, quiero poner 9 centímetros. Pues podemos ajustarlo, personalizarla como se requiere. Ok. Quiero poner H-Line. Bien. Aquí es usando entonces el comando P y la cantidad de centímetros que queremos que tenga. Si usamos en este caso la otra variante que sería con la M, pues voy a colocar otra tabla. Voy a copiar y pegar.
para ver la diferencia. Entonces aquí voy a cambiarla por una M y voy a compilar. Ok, entonces la segunda es utilizando el comando, voy a ponerlo aquí, con esta parte, en la descripción, y en la primera, con esto. Vamos a ver, me equivoqué por aquí. De hecho le agregué uno de más. Esto. Ok. La primera es con el comando P y la segunda con el comando M. Entonces el segundo es el que está centrando la información con respecto a la columna vecina. Por ejemplo, aquí esto de aquí lo está centrando con respecto a la información que se encuentra en la columna vecina. Y deja la información centrada a diferencia del anterior, que deja la información, digamos que al inicio. Pero sí respeta la longitud que le estamos indicando o el ancho de esa celda. Y la está respetando esa columna. Okay, entonces es práctica para cuando tenemos información o algún párrafo extenso que queremos colocar en nuestra tabla. Okay. Cuando la tabla, por ejemplo, se hace muy grande o se hace ya bastante extensa, podemos nosotros recurrir a poder minimizarla o escalarla, por ejemplo. Y agregar aquí una subsección para decir que vamos a escalar una tabla o redimensionarla. Por ejemplo, con la primera tabla o la segunda, de hecho, da igual. Queremos nosotros escalarla nada más. Por ejemplo, queremos hacerlo un poco más pequeño. Voy a hacer esto así. Okay. Entonces, en base a la original, quiero que se haga un poco más pequeña usando el siguiente comando. Ok, entonces el comando sería, después de la parte del entorno de las tablas, y después de centrarlo, vamos a colocar aquí Scale Box. Y vamos a colocarle el porcentaje que queremos que disminuya o que aumente. Por ejemplo, si queremos que disminuya a 0.5 de su escala original, y vamos a encerrar con llaves, en este caso hasta aquí. Okay. Entonces aquí tenemos el inicio y el final de las llaves para poder escalarla. Y compilamos. Okay. Y está disminuyendo un 50% de la información original de esta tabla. Si la está redimensionando a un 0.5%. Cuando la tabla es demasiado extensa y se sale, digamos, de nuestra hoja o de nuestra página, podemos hacerla más pequeña para que pueda permitir estar en esa dimensión o en el tamaño de nuestra hoja. Entonces en este caso lo voy a hacer un poco más grande, que sería un 0.7, para que se alcance a ver las letras. Okay. Entonces podemos ahí nosotros modificar el tamaño dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, hay un 0.7, 0.8, sí, dependiendo cómo se requiera esa información. Okay. Entonces únicamente estamos escalando la tabla un porcentaje. Bien. Los siguientes serían utilizar expresiones matemáticas dentro de las tablas. Pero eso lo veremos en el siguiente video.